Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Parra y soy Product Manager del Grupo Legrand acá en Chile. En esta oportunidad les voy a presentar una serie de capacitaciones online que les vamos a proveer, principalmente para que conozcan más acerca de nuestros productos y soluciones y también puedan conocer algunos tips claves que les van a ayudar en la instalación o en la venta de estos productos. Hoy día, para comenzar, tenemos a Nobile. Esta es una línea de instalación residencial que lanzamos el año 2020 aproximadamente, la cual ha tenido una muy buena venta y queremos reforzar entonces estos aspectos. Primero que todo, hay que destacar de que la marca Peticino es una marca italiana, por lo tanto podemos ofrecer toda la calidad de una marca internacional, global. Podemos ofrecer el diseño también, que evidentemente proveniente o el proyecto desde Italia, ¿cierto? Muy buen diseño y algunas características técnicas que voy a detallar a continuación. Vamos a comenzar este análisis primero desde el interior del producto. Eso significa entonces hablar del soporte. Un elemento, un producto que es trascendental porque va a marcar la firmeza, la robustez de la solución del producto Nobile, el enchufe, el interruptor, con la caja que va a estar instalada en el muro, sea concreto o tabique. ¿Sí? Entonces es clave la funcionalidad o la utilidad de este soporte. Históricamente, para Peticino en todas sus líneas, los soportes nunca han tenido mayor inconveniente, pero siempre es bueno destacar o mencionar algunos aspectos en los cuales ustedes se pueden fijar, ¿cierto?, para reconocer estas características. Por ejemplo, estamos hablando de un soporte que naturalmente es plástico, de un material resistente, pero tienen que observar siempre los sistemas de enganche de las funciones. Los sistemas de enganche van a permitir entonces que el módulo de interruptor, enchufe o la función que elijan siempre quede perfectamente fijado, ¿cierto?, al soporte, ¿ya? Otra característica es que siempre van a venir con los tornillos, aun cuando en la obra ya sabemos que según el tipo de muro, ¿cierto?, y el trabajo que se ejecuta en terreno, a veces el maestro prefiere utilizar sus propios tornillos, que son más largos o de un hilo más extendido para atornillar más rápidamente. Pero bueno, nosotros proveemos entonces el tornillo, soporte plástico y los enganches. Siempre el soporte no está a la vista, es algo que la gente como que lo pasa por alto, pero ya conocemos un poco la importancia entonces del soporte. También vamos a hablar de la placa. La placa de terminación, que si bien para el usuario final tiene que ver con una relación, ¿cierto?, con la decoración, con el entorno en el cual va a ser instalada la función, para los instaladores, ¿cierto?, o la gente que propone la línea Nobile, lo importante es que tenga una buena postventa. Y que tenga una buena postventa significa, ¿cierto?, de que la placa permanezca fija, firme, que no se caiga, que no se salga, que resista. Y para que cumpla esto, primero el material en el que está siendo construido es ABS. El material ABS tiene distintas prestaciones, pero acá tiene un coeficiente o una relación en su coeficiente de dilatación o de flexibilidad y robustez equilibrado, lo que permite, ¿cierto?, que entonces que resista cualquier impacto y no se quiebre, ¿sí? Además, al ser relativamente flexible, a través de estos enganches dentados, va a permitir fijarla y que no exista un espacio entre el muro y la placa, por lo tanto no va a introducirse polvo, humedad o a veces incluso hasta algunos insectos ahí pueden alojarse. En este caso, entonces la placa va a permitir calzar perfectamente entre el muro y la placa. Y bueno, esta placa tiene, como dije, estos enganches dentados que también son firmes. No solamente va a permitir entonces ajustarse contra el muro, sino que también a la extracción, en caso de algún golpe, va a permanecer o debiera permanecer, ¿cierto?, firme o fija con su soporte. Ya por el otro lado, por la cara visible, ¿cierto?, de la solución o del interruptor Nobile, vamos a detectar o reconocer algunas características propias de la línea Nobile. En este caso, por ejemplo, vemos que es una placa rectangular con detalles, ¿cierto?, de marca en los interruptores, en la placa. Naturalmente estas cosas son también para evitar falsificaciones, pero hay detalles que son sutiles y que son agradables al tacto. Por ejemplo, en el caso de los interruptores, que la tecla basculante, ¿cierto?, que se mueve hacia un lado hacia el otro para encender y apagar la luz,
Cuando está en una inclinación orientada hacia la placa, esto normalmente está muy suavizado, entonces es bastante agradable al tacto de los dedos, sobre todo cuando está en oscuridad. Uno detecta bien cuál es el interruptor y puede encender y apagar cómodamente. Si se dan cuenta, entonces estas son características que en el mercado cuesta explicarlas, ¿cierto? En una vitrina, en una exhibición, pero aquí ya entendemos por qué Betichino marca la diferencia, o ustedes conocen, ¿cierto?, estas características para ofrecérselas al usuario final. Por último, esta es una placa que está mostrando los colores básicos de la línea. Básico va a ser principalmente tener módulos o interruptores o enchufes de color blanco y una placa blanca. Siempre se trata de tener disponible una gama o una paleta uniforme, blanco-blanco. Esto es lo básico. Naturalmente el blanco va al baño, a la cocina, ¿cierto? Entonces es bastante sutil, como pueden darse cuenta en términos de diseño, es relativamente plana, terminaciones bien alineadas, bien pensado, diríamos. Otra combinación que se puede hacer con el módulo blanco es la placa perla. La placa perla le da un toque, ¿cierto?, de diferenciación para poder llevarla también a otros entornos. Ahí la pueden ver. También tenemos la placa Terra, pero acá hay un cambio. Tenemos interruptores de color antracita. Entonces aquí hay un tips. En Nobile tenemos dos colores de módulos, por decirlo de alguna forma, blanco y antracita. Y con estos dos colores se pueden hacer las distintas combinaciones con placas. Son 6 placas. 2 colores de módulo, 6 placas. Y esta placa es la placa Terra, que también se vende bastante acá en Chile o de bastante agrado. Es casi uniforme, ¿cierto?, entre el color de la tecla y la placa. Por otro lado tenemos la placa Black. Acá nos vamos a la uniformidad, pero por el lado del módulo antracita. Si se dan cuenta, el módulo antracita ya pasa casi inadvertido frente a la placa. Uniforme, plano, lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día también se maneja bastante la utilización de estos colores en la decoración interior. Ahora, si queremos una placa que tenga quizás una resistencia mayor o una terminación distinta, porque si bien las placas en su mayoría son plásticas y se le aplica la terminación, también hay cambios de materialidad, y el cambio de materialidad obliga, ¿cierto?, a diferenciarse un poco de las placas plásticas. Y en este cambio de materialidad hay dos alternativas, una para el color blanco de interruptor o otra para el color antracita. Acá en el color blanco vemos la placa aluminio, que tiene unos detalles en los extremos, bajo la misma regla, ¿cierto?, de líneas rectas, pero que es del mismo color que el interruptor. Entonces, no superando la regla de los 3 colores, ¿cierto?, hace que se vea bastante armonioso o uniforme. Placa metálica, quizás para llevarla un poquito a algún lugar de mayor exigencia. Y por otro lado tenemos la placa titanio con el color de tecla antracita. Si se dan cuenta, también va uniforme la terminación de los laterales con los interruptores. Entonces, repito, la placa metálica es para llevarla quizá a algún entorno de mayor tráfico, de mayor exigencia en el contacto, ¿cierto?, de la placa, ¿ya? Pero en general, toda la línea es bastante completa o bastante útil. Bueno, un resumen entonces de lo que acabamos de ver, principalmente en esta primera parte, tiene que ver con la composición de las distintas partes de un producto Nobile, ¿sí? Tenemos 6 colores de placa, o 6 tipos de placas, porque hay 2 materialidades, plástica y metálica, y 2 colores de cubretecla, blanca y antracita, ¿sí? Luego nace la pregunta de algunos instaladores o usuarios finales: Manuel, ¿cómo puedo instalar la línea? ¿Se instala vertical o se instala horizontal? Porque si observamos las instalaciones en nuestras casas, tradicionalmente los enchufes van en posición horizontal y los interruptores van en posición vertical. Pero como pueden darse cuenta, nosotros indicamos, y también lo hacemos en el catálogo, de que la placa puede ir en posición vertical o en posición horizontal. No hay una exigencia normativa ni mandatoria. Lo que sí podemos recomendar como un tip es ojalá instalar todo en horizontal, porque es mucho más práctico para el ejercicio de un interruptor presionar hacia arriba y generar el encendido, y presionar hacia abajo y generar el apagado. Es como más lógico, ¿cierto?, cuando uno ingresa a una habitación o a algún lugar. Entonces queda a criterio del usuario final o de la propuesta que pueda hacer el instalador. Ok, para poder nosotros comercializar este producto, si bien Betichino es una marca reconocida
de trayectoria acá en Chile, ¿cierto? De influencia en el enchufe italiano y muchas otras cosas. Hay algo que nos caracteriza y que tiene que ver con la seguridad y la calidad de los productos, la durabilidad, etc. Sin embargo, siempre tenemos que enviar a un laboratorio nuestros productos para que puedan pasar la prueba de certificación local, lo que exige la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿cierto? Para que nosotros podamos disponer de estos productos en el mercado. Y así el instalador lo instale correctamente y ahí se forma lo que decimos un poco el círculo virtuoso. Producto certificado, instalador calificado y una instalación correctamente, digamos, para ser utilizada. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acá en este punto? Primero, Nobile cumple con todas las exigencias normativas entonces para poder ser comercializada y utilizada en los proyectos acá en Chile. Tiene los más altos estándares de seguridad. Y aquí hay una aclaración. Porque como Beticino es una marca global, normalmente los estándares en los cuales son fabricados son estándares internacionales. Son de una exigencia normalmente mayor que lo que obliga la superintendencia aquí en Chile. Por lo tanto, siempre nuestros productos pasan a la fase de certificación. Eso es muy bueno. Y duran más que el promedio de lo que probablemente un fabricante local chileno propondría, ¿sí? Entonces es muy bueno utilizar Nobile o la marca Beticino porque ya sabemos que viene con una exigencia mayor. Y dentro de esta exigencia mayor, que ya voy a detallar también que responde a características funcionales de los productos, les quiero invitar a que también puedan ingresar a www.beticino.cl porque en este sitio, cuando usted digite un código que sea mandatorio tener certificación, se le va a desplegar todo un conjunto de datos, fotografías, características, fichas técnicas y ahí también usted puede descargar el certificado del producto de la superintendencia para poder validarlo en obra, ¿cierto? Y respaldar lo que estamos diciendo, ¿sí? Así que la línea cumple perfecto y como evidencia de eso siempre van a encontrarse con un producto, si en el caso de que compren el producto armado, de que tenga esta etiqueta que tiene un código QR y que valida, si uno lo pincha con una cámara, le va a mostrar el número del certificado, o sea, que está ok. De hecho, ese es un sitio de la superintendencia. Perfecto. Aclarando o habiéndoles ya comentado el aspecto normativo, ¿cierto? Vimos la parte constructiva, las piezas por separado de lo que es Nobile. ¿Cómo compongo esto cuando yo quiero cotizar, cuando yo quiero ir a comprar? Hay dos alternativas, básicamente. La primera es comprar directamente las funciones armadas o las configuraciones armadas. Esto es muy útil porque con un solo código usted puede llevarse el interruptor doble, triple, la toma doble, etc. Pero si no se ajusta la propuesta armada a lo que usted necesita en términos de color y funcionalidad, no hay problema. También tenemos la posibilidad de ofrecer las funciones por separado. Esto significa cotizar la placa, que siempre la placa va a venir con su soporte, así que es un solo código, placa y soporte, y usted elige el color de la placa, la cantidad de espacios o de módulos que necesita, y por separado usted cotiza o compra la función, la toma de televisión, la toma USB, lo arma al gusto de usted, siempre y cuando, ¿cierto?, esto sea llevado a la instalación conforme a lo que el reglamento permite. Y bueno, aquí tenemos algunos puntos altos en términos de funcionalidades de la línea Nobile. Estos puntos los hemos separado en distintas categorías. La primera, y creo que es la más importante, lo más relevante, porque hoy día en una instalación residencial, en promedio, por cada interruptor se instalan 2 enchufes. Esa es como la relación, ¿ya? Da lo mismo inicialmente si son interruptor doble, toma doble, interruptor simple, toma simple. Bueno, ahí vamos a descubrir un poco más lo que dice el reglamento. Lo importante es la proporción, o sea, por cada interruptor 2 enchufes. La inversión más alta en una instalación eléctrica en términos de productos de este tipo, entonces sería los enchufes. Y para facilitar ese trabajo y ayudar en la mano de obra, ¿cierto?, en la seguridad de la instalación, tenemos una toma doble o triple preconectada. Esta toma doble o triple preconectada pide ser conectada por la parte posterior solamente en un solo punto. Ya no es necesario hacer los puentes digamos, entre módulo y módulo. Es todo un solo bloque, ¿ya? Entonces, mediante un sistema de bornes en tipo prensa,
se insertan los 3 conductores, el de tierra, el de fase y el de neutro, y con eso, en muy poco tiempo y de forma muy segura, ya la toma eléctrica queda conectada. Incluso la pregunta, cosas básicas, ¿cuánto tengo que deschaquetar un cable? Bueno, la misma toma eléctrica tiene un surco, un pequeño relieve, que indica cuánto hay que deschaquetar el cable. Entonces usted pone el cable ahí y con el alicate cortante o con el pelacable, ¿cierto?, le va a extraer la parte de la aislación del cable necesaria para poder insertarlo y que quede o calce perfectamente, ¿ya? Esa es la toma preconectada. Y como toma preconectada voy a mostrar aquí más o menos cómo sería. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 3 tornillos, los bones tipo prensa y ahí está el surco que indica cuánto tengo que chaquetar el cable, ¿ya? Otro dato importante que no se aprecia ahí, pero lo voy a mostrar acá, es que si yo extraigo la placa, se van a dar cuenta de que la parte del cubre módulo con el soporte es un solo bloque. No hay una separación entre esta pieza y esa pieza, es lo mismo. Por lo tanto, si alguien inserta y juega con esto, siempre va a estar todo el producto sujeto a la caja. Entonces es muy resistente, es muy firme y no generaría ningún tipo de riesgo. Otra cosa importante, no solamente el tiempo de instalación, ¿cierto?, de una toma preconectada, sino que también vamos a hablar de que normalmente las cajas de tabique, porque los tabiques tienen poca profundidad, ya son más angostas. Esta es una caja de 5 octavos, tipo 503, las cajas de Betty Chino. Entonces, siempre por la exigencia de dejar acá, ¿cierto?, un tramo aproximadamente de 15 centímetros de conductor, si esto no fuera una toma preconectada, sería muy difícil cerrar esto, empalmar esta pieza, ¿cierto?, porque los conductores quedan adentro ahí dándose vuelta. En este caso, una toma preconectada facilita el poder alojar los cables sin problema y cerrar esto de una manera muy práctica. Así es que tiene, como verán, distintos beneficios. Acá tengo la toma en color negro para que lo vean, ¿cierto?, lo bonito que es la toma negra, me gusta bastante. Ahí la misma situación, un solo bloque, vean lo reducido de espacio que es aquí en profundidad. Entonces por eso se aprovecha muchísimo una toma del tipo preconectada, ¿ya? Otro producto importante es la toma en conjunto con un cargador USB. Esto es algo que le aporta un poco más de funcionalidad según el tipo de recinto. Ya vemos que con el teletrabajo y toda la movilidad hoy día en una ciudad es bastante útil llegar a algún punto y conectarse, o en la misma vivienda, ¿cierto?, en la cocina, en el dormitorio. Estos cargadores USB son del tipo A. Voy a mostrar aquí un poco la placa. Conector del tipo A USB de 1,5 amperes de cargas. En la parte posterior, esto no es nada más que un mini transformador de fuente switching, donde se conecta el neutro y la fase. Ahí se ve perfecto. Y se tiene que hacer el puente de la fase y del neutro. No necesita tierra. Y este cargador es del tipo switching, lo que significa que establemente va a entregar los 5 voltios para el smartphone o el equipamiento que usted necesite cargar o recargar, ¿sí? Bastante útil entonces la toma con el cargador USB. Otro producto importantísimo es el dimmer universal. Decimos universal porque es un dimmer que hoy día permite conectar lámparas LED, pero tienen que ser lámparas LED dimeables. Ojo ahí, el foco en su carcasa debe decir dimeable por el fabricante. No sirve cualquier foco LED. Esto es una regla eléctrica general. Así es que si usted tiene un foco dimeable sobre 4 watts, no hay problema. El dimmer nuestro lo va a dimerizar sin problema. ¿Y qué es dimerizar? Es controlar la intensidad de la iluminación. ¿Para cuándo lo necesitamos? Bueno, en algunos quizás laboratorios donde tengan que ver radiografías, en la vivienda cuando alguien tiene un bebé, por ejemplo, quiere atenuar la luz o entrar a la habitación sin despertar al bebé que está durmiendo, ¿cierto? Ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se instala? Es muy práctico porque este producto, que es el dimmer, que es de perilla, por lo tanto es muy intuitivo de usar, en la parte posterior solo se conectan 2 bornes, que es la fase y la vuelta hacia la lámpara. O sea, ustedes podrían reemplazar un 912, un interruptor simple, sin mayor problema, sin enviar ningún otro cable, solo desconectando el interruptor simple y conectando los mismos cables en el dimmer.
Solo si, como dije al inicio, cambiando el foco a un foco LED dimerizable. Así que es muy útil la utilización del dimmer como una función de valor agregado. Me quedan dos funciones más que destacar. Principalmente tenemos lámpara de emergencia extraíble. Este es un producto también bastante útil que recomendaríamos quizás proponer 1 o 2 en una vivienda, porque cuando se corta la energía no podemos tener velas, ¿cierto?, para iluminar. Eso ya hoy día es bastante peligroso. Y tampoco podemos gastar la carga del celular usando la linterna del celular, porque ante un corte de energía hay que disponer del celular para comunicarnos y saber qué pasa. Entonces, esta lámpara de emergencia, lo bueno, lo útil que tiene, es que si usted dispone de un punto para poder instalar esto en una caja tradicional, ¿cierto?, la caja que mostramos de 5 octavos, las tipo 503, se monta aquí y en la caja hay que llegar con el cable de neutro fase, y en la parte posterior también se conecta neutro y fase. Entonces, esto funciona igual que una lámpara de emergencia. Cuando hay energía, la lámpara está apagada y se recarga. Pero cuando existe un corte de energía, que acá yo voy a simular, la lámpara se enciende automáticamente. Ahí está encendida. Y existiendo un corte de energía, esta lámpara tiene 2 horas de autonomía. Además, haciéndole un clic, yo puedo extraer la linterna y tiene un botoncito que podemos aumentar la intensidad. Ahí se ve cómo aumenta la intensidad, ¿cierto? En la oscuridad esto ilumina mucho, se puede colocar sobre una mesa y de verdad les va a ser bastante útil para seguir haciendo o desarrollando las actividades principales o más urgentes durante un corte de energía. Al volver la alimentación o la energía al lugar, bastará con que ustedes inserten nuevamente la lámpara y al hacerle un clic se va a apagar automáticamente porque va a reconocer la alimentación y se va a recargar. Si es de día, tiene un switch que uno puede apagar y reservar la batería útil hasta la noche, por ejemplo. Pero lámpara de emergencia extraíble. Y bueno, dentro de la última función a destacar tenemos el conector RJ45. La clave aquí está, para que los que conocen la marca Legrand, es que el sistema de conexión del cableado de red es el mismo sistema, porque está patentado por el grupo Legrand, ¿cierto?, sin herramientas para la conexión, toolless. Entonces, ese sistema es el que está acá. Claro, la diferencia con una toma más profesional, ¿cierto?, tiene que ver con la identificación, ¿cierto?, que permite, pero esto es para uso residencial. Entonces, aquí está la toma RJ45 y en la parte posterior el sistema sin herramientas para conectar el cable de red. Ya tiene el sistema, la indicación del código de colores, y esto es muy importante porque hoy día existe una ley de ductos desde el año 2018 que obliga a que en las viviendas exista un tablero de comunicaciones orientado a alojar los dispositivos activos que sirven para los sistemas de televisión o los sistemas de redes de datos. Y esa regulación o esa exigencia, después del tablero, tienen que ir ductos a los recintos principales. Dormitorio principal, living comedor, por ejemplo, y en cada uno de esos tiene que haber una toma RJ45 y una toma de televisión, la toma tipo F, que además tiene que ser, ¿cierto?, de 75 ohms. Y aquí también la línea Nobile la tiene. Bueno, junto con este repaso, ¿cierto?, de las funciones destacadas, espero que sea claro y útil para ustedes en esta sesión, ¿cierto?, de capacitación. Quiero mostrarles también cómo ya empieza a ser aplicado la funcionalidad con el recinto, porque si bien hablamos de la calidad, de la performance que puede tener la función o la línea Nobile, ¿cierto? Hay que entender, como dije al inicio, el diseño italiano y la lógica, la trayectoria que tenemos y que por lo tanto nos permite entender muy bien o leer muy bien lo que se necesita hoy día en los distintos espacios de una vivienda. Por ejemplo, en una cocina podríamos proponer la placa de aluminio, porque los aluminios son elementos que están dentro de la cocina, son formas también el mobiliario, o la placa también aquí, la placa blanca, que habla de limpieza, igual que en los baños, por ejemplo, o la placa blanco perla, según el color del mobiliario. ¿Se dan cuenta cómo va cerrando un poco esta propuesta, que es bastante genera empatía, ¿cierto?, con el usuario final, con el maestro? Lo mismo podríamos hablar de un espacio living comedor, ¿cierto?, con un ambiente un poquito más cálido, ¿cierto?, para descansar, donde tenemos placa Terra, la placa titanio, metálica, o funciones como cargador USB, porque ahí uno a veces se sienta y espera un momento.
o mientras está viendo una película, deja cargando el teléfono. Incluso sin ir más lejos, hoy día también las propuestas de diseño, decoración son mucho más abiertas y directamente ya se ponen fondos grises, fondos incluso como cemento, ¿cierto? Sin cemento pulido, sin mucha terminación, le da un toque. Y eso permite hoy día integrar la placa Black, por ejemplo, en un punto de home office o de puesto de trabajo en casa, con la placa Black, con la placa o la toma de datos RJ45. O sea, configurar una propuesta hoy día con Nobile es bastante simple, como dije, a través de sus funciones armadas y de los distintos colores. Así que un segundo, les quiero comentar para ya ir cerrando este repaso, este resumen, ¿cierto?, de las principales características de la línea Nobile con dos cosas. Lo primero es dónde pueden descargar más información. Bueno, hay distintas plataformas. Está el canal de YouTube, donde también pueden ver algunos videos. Está nuestra página web, como les comentaba, para descargar las fichas técnicas o información detallada de las funciones, pero también en la misma página web ustedes pueden descargar el catálogo de la línea Nobile. Así es que lo pueden descargar y ahí consultarnos directamente en el chat emergente por la función o cualquier duda que tenga. Pero también, para llevarlo a un entorno más aplicado, quiero mostrarles, acá tenemos un pequeño espacio, donde tenemos una instalación muy básica tipo el tablero eléctrico. Recuerden, cada vez que se hace una intervención hay que desenergizar la instalación eléctrica para trabajar de forma segura. Como dice el actual reglamento hoy día, espacios sobre 10 metros cuadrados tienen que por lo menos instalar 2 centros de luz, ¿ya? En este caso, ¿qué significa instalar 2 centros de luz? Significa que en el circuito de iluminación, mediante una caja de derivación, se envía a un circuito 915 o interruptor doble. Entonces tenemos el control de 2 lámparas con encendidos individuales, ¿ya? Eso sería obligatorio para recintos mayores a 10 metros cuadrados. Dormitorios, living, comedor, por ejemplo. Si es menor a 10 metros cuadrados, acá tenemos un interruptor simple, el típico 912, ¿cierto?, que podemos energizar o encender una lámpara común y corriente. Por la línea de enchufes, con la línea Nobile, recuerden que en la línea de enchufes, el reglamento hoy día pide que cada 8 metros de perímetro tiene que haber una toma doble o triple. Ya no se puede instalar de origen, digamos, una toma simple. Eso es muy útil porque le da más funcionalidad a la instalación. Así que tenemos tomas doble o triple de conexión muy rápida para cumplir el reglamento eléctrico. Y en las cocinas se pide al menos 3 tomas dobles o triples del tipo 1016. Son las tomas bipaso, ¿ya? Estas tomas ustedes las pueden configurar doble, triple, para cumplir el reglamento, y permite capacidades de hasta 16 amperes, que es lo que se pide hoy en la cocina. Y por qué no, quizás poner una lamparita de emergencia extraíble, porque uno está cocinando ahí con fuego, cuchillo, y quizás ante un corte de energía también sería muy útil tener una lámpara de emergencia. Bueno, con esto yo me aprovecho de despedir y los dejo invitados a que vean el video de resumen de lo que muestra hoy día la línea Nobile. Nos vemos hasta una próxima capacitación. ¡Oh, verdad! Bueno, amigos, se me olvidaba mostrarles la guía del electricista. Por si tienen alguna duda de cómo realizar las distintas conexiones de las funciones Nobile, dimmer, cargador USB, circuito 912, circuito escalera, la pueden encontrar en esta guía, que se explica perfectamente también lo que indica el reglamento y cómo se hacen las distintas conexiones o configuraciones. Así que la pueden descargar desde nuestra página web. Ya, súper, ahí sí.